Les agradezco a todos estar aquí, les agradezco a todos la oportunidad que me dan para compartir con ustedes este tema tan interesante de la propiedad horizontal. Nosotros tenemos ley de propiedad horizontal desde el año 52. Después tuvimos una ley de propiedad horizontal en el año 70, después una en el 2013, después una en el 2002 y después vino esta quinta del 2010 y hemos ido evolucionando, también hemos ido aprendiendo. Y los propietarios también han ido aprendiendo con el tiempo, pero siento que hace falta más conocimiento y más aprendizaje de esta materia. Este país, que es un país tan especial, nosotros no podemos ir a una librería jurídica y encontrar 5 libros de una misma materia, porque no existe librería jurídica. Esas son las cosas características únicas que tiene esta ciudad. Tiene carros muy bonitos y edificios espectaculares, pero no hay librerías especializadas. Y eso de alguna forma impide leer y estudiar más esta materia o como cualquier otra materia especializada por la ausencia de libros. Entonces uno tiene que recurrir a lo que se consigue en el exterior. Bueno, hoy vamos a hablar del decreto ejecutivo número 151 del 16 de junio del 2020 que reglamenta la ley de propiedad horizontal. Cuando hablamos de una norma que reglamenta una ley, estamos hablando de una norma de inferior categoría que la ley, que está complementando la norma jurídica o está llenando vacíos llenando vacíos o lagunas que muchas veces se crean a la hora de discutir la ley. Tomando en cuenta pues que no es una materia de un vasto conocimiento, mucho menos de los diputados que están elaborando las leyes. Entonces, la propiedad horizontal como tal tiene doctrina, tiene principios. La teoría jurídica moderna dice que la propiedad horizontal es un derecho real autónomo. Significa que es un derecho real que tiene sus propias reglas y su propia conducta, sus propios procedimientos, su propia doctrina, sus propios autores y principios sobre la cual debe regirse esta materia. Uno de los temas interesantes en materia de propiedad horizontal es lo que se llama el cubo de aire. No está mencionado en la ley, porque la propiedad horizontal no es la ley panameña. La ley panameña es una entre muchas, pero mucha gente cree que porque se sabe la ley de memoria o porque sabe todo lo que dice la ley y la repite como si fuera el Padre Nuestro, ya se sabe la propiedad horizontal. No, la propiedad horizontal tiene, como repito, doctrina, principio. Uno de esos principios, uno de esos elementos importantes es lo que se llama el cubo de aire. Y lo voy a explicar porque eso tiene una consecuencia. Y lo vamos a ver también. La propiedad horizontal es un tema de superficie. Lo que yo digo, este es mi piso, en realidad es una losa, porque lo que está arriba del piso, que es el mosaico, o el granito, o el mármol, lo que sea, es lo que es mío. Si yo digo, ese techo es una losa también, que también es un bien común. Piso y techo son bienes comunes, son losas. Todo lo que tengo en el techo, lo que es mío. La propiedad horizontal, el cubo de aire se aplica en edificios. Cuando estamos hablando de unidades inmobiliarias en edificios, está rodeada por 4 muros perimetrales, porque marcan un perímetro. Esos muros perimetrales son muros maestros o muros soportantes, porque ayudan a soportar la losa superior. Uno los ve ahí muy sencillo o no te das cuenta, pero la mayoría de ellos sirven para soportar la losa superior y por ahí también pasan muchos elementos comunes. Dentro de ese concepto, la propiedad horizontal dice el cubo de aire es lo comprendido desde la cara interna del muro perimetral que colinda con la fachada a la cara interna del otro muro perimetral que es el que coincide o colinda con la fachada interna del edificio y también el que cierra los otros 2 costados. Dentro de eso está la propiedad inmueble propiamente tal, lo que está encerrado dentro de esas 4 paredes, dentro de ese cubo de aire. ¿Y qué esta importancia tiene? La veremos ahora cuál es la importancia del cubo de aire. Para seguir en el desarrollo de esto, del cubo de aire, veamos que el reglamento lo dijo, como decía el Chavo, sin querer queriendo. Dice, el derecho singular o exclusivo
de propiedad sobre un espacio determinado y delimitado, susceptible de aprovechamiento independiente, que sirve exclusivamente a su propietario. Esa definición es lo que es el cubo de aire. Y eso es muy importante, lo vamos a ver ahora. Este es el cubo de aire. Ahora, el cubo de aire, repito, es para edificios, porque la propiedad horizontal se concibe, nace, se crea, se desarrolla para edificios. En la sociedad moderna nuestra, aunque hay menciones de esto desde la época de los egipcios y los romanos, etcétera, pero el desarrollo en el mundo occidental comienza con el artículo 684 del Código Civil francés, el Código Civil de Napoleón de 1804, cuando se hace una descripción que no se llama propiedad horizontal, pero sí están todos los elementos de la propiedad horizontal en ese Código de Napoleón. Ahí arranca entonces el desarrollo en el mundo occidental de este tipo especial de propiedad. Entonces, con el cubo de aire, entramos ahora dentro de la misma definición que tiene el artículo 4, numeral 1, con lo que es el bien anejo. Dice, así como los bienes anejos que se hayan indicado en el título constitutivo. Y esto es importantísimo porque el bien anejo, para que exista jurídicamente, tiene que estar indicado en el título constitutivo. ¿Qué es el título constitutivo? El título constitutivo es la primera escritura que se inscribe en el registro público con respecto a ese edificio en particular. Esa primera escritura tiene en la primera parte la declaración de mejoras, donde el promotor dice, en una propiedad, en una finca de mi propiedad, he construido un edificio, lo describe cada una de las unidades inmobiliarias. Después viene la resolución que aprueba la incorporación al régimen y después viene el reglamento de copropiedad. Esa escritura, que dependiendo del tipo, del tamaño del edificio, será muy grande, será muy chica, hay una de 500 páginas, otra de 300 páginas, es lo que se llama el título constitutivo. De acuerdo con lo que dice el numeral 1 del artículo 4 y lo que dice el artículo 36, numeral 13 y el artículo 38 de la ley, los bienes anejos deben estar debidamente identificados y descritos en ese título de constitutivo. Lo que no está identificado y descrito ahí no es un bien anejo. Propiedad horizontal sabemos que son dos tipos especiales de propiedad. La propiedad llamada unidades inmobiliarias, que es la que tiene un número de finca inscrita en el registro público, y todo lo demás se llama bienes comunes. No es necesario que nosotros digamos son bienes comunes la escalera, la lámpara, el elevador, la bomba de agua, la planta eléctrica. No, no es necesario, porque bienes comunes es todo lo que no tenga un propietario inscrito en el registro público. Entonces, si nosotros tenemos que el bien anejo, para que exista, de acuerdo con lo que dice el artículo 4, numeral 1 de este decreto reglamentario, debe estar debidamente identificado y descrito en el reglamento de copropiedad, entonces nosotros nos vamos a ir un momento al artículo 28 de este mismo reglamento, que dice, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, numeral 13. Ese artículo 36, numeral 13, es el que dice que el título constitutivo debe contener, debe identificar y describir los bienes anejos que pertenezcan a cada unidad inmobiliaria. Dice, de conformidad con lo que dice lo dispuesto en el artículo 36, numeral 13 de la ley, los bienes anejos que formen parte de las unidades inmobiliarias deben identificarse y inscribirse en el título constitutivo, mediante el cual un inmueble se incorpora al régimen de la propiedad horizontal. O sea, con lo que dice el artículo 4, con lo que dice el artículo 28 y con lo que dice la ley, no queda la menor duda que el bien anejo tiene que estar previamente identificado y descrito en el reglamento de copropiedad para que sea tal y para que se pueda disponer de él. Porque si no está así, es un bien común. Entonces, ¿qué dice el inciso 2 de este artículo 28? Y en mi opinión, genera una contradicción. Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la ley, los bienes anejos que correspondan a cada unidad inmobiliaria serán asignados por el propietario inicial, el administrador, la junta directiva o quien tenga la responsabilidad de la administración del bien sujeto al régimen. Está textualmente como está en la ley, pero es que si ya sabemos que el bien anejo tiene que estar identificado y descrito en el título constitutivo, no podrán jamás
ser asignado por el propietario inicial, ni por el administrador, ni por la junta directiva, porque ya existen asignados a una determinada unidad inmobiliaria, porque el bien anejo no está flotando en el espacio y que uno dice, ay, me encontré uno aquí, ¿lo quieres? Te lo vendo. No, tiene que existir formando parte de una unidad inmobiliaria, como dice el artículo 36 numeral 13 y como dice el artículo 38 de la ley. Entonces, este segundo párrafo de la ley, del reglamento, está en contradicción con lo que dice el mismo párrafo 28 y con lo que dice el artículo 4 numeral 1 de esta misma reglamentación. Hay un choque aquí y lo que debe primar es lo que dice la ley, porque como esto es una norma de inferior categoría, lo que tiene que primar es la ley. El bien anejo tiene que estar identificado y descrito y formando parte de una unidad inmobiliaria. Si no es así, no existe el bien anejo. Ok, vamos a ver un temita también muy interesante que está en el artículo 33, que se refiere a los bienes de uso exclusivo. Dice así: los propietarios a los que el promotor o la asamblea de propietarios asigne el uso exclusivo de un bien común. Y a un alto aquí. Es que no puede ser el promotor, porque el promotor deja de existir en el momento en que el reglamento de copropiedad se inscribe en el registro público. Porque nosotros tenemos tres figuras: promotor, propietario inicial y copropietario. ¿Quién es el promotor? Es el dueño de la obra constructiva, es el que tiene el terreno, es el que contrata al arquitecto, a los ingenieros, es el que contrata a la empresa constructora del edificio y es el que vende las unidades inmobiliarias. El promotor no tiene una vinculación directa con la propiedad horizontal, porque mientras se llama promotor, la propiedad horizontal, el inmueble que va a ser sometido a este régimen no existe. Entonces, el promotor termina su papel cuando el bien inmueble se incorpora al régimen de la propiedad horizontal mediante su inscripción en el registro público. Y en ese momento pasa a llamarse primer propietario. Cuando traspasa la primera unidad inmobiliaria se llama copropietario. El promotor no es que desaparezca físicamente, no se fuma. Con respecto al edificio o el inmueble en particular es que esa figura desaparece, pero él puede seguir siendo promotor de otras unidades inmobiliarias en las que está construyendo, está participando, lo que sea. Pero con respecto al inmueble en particular, ya no tiene ningún tipo de relación. Y esto tiene una importancia muy grande que lo vamos a ver más adelante cuando examinemos el artículo 55, si mi memoria no me falla. Entonces dice el artículo 33. Los propietarios a que el promotor o la asamblea asigne el uso exclusivo de un bien común. No puede ser el promotor. Aquí lo que hay que entender, y así debe leerse, los propietarios a lo que el reglamento de copropiedad o la asamblea asigne el uso exclusivo de un bien común. Porque los bienes comunes tienen una clasificación. Los bienes comunes se clasifican en bienes comunes esenciales, bienes comunes de uso general y los bienes comunes de uso exclusivo. Hay bienes comunes de uso exclusivo que son, como decimos, como se dice en el argot tecnológico, por default. ¿Por qué? Porque los balcones son bienes comunes de uso exclusivo y los patios interiores son bienes comunes de uso exclusivo, porque es la única forma de llegar a esas áreas, es a través de una unidad inmobiliaria. Y por eso que son bienes comunes de uso exclusivo. Pero en este caso, en que se va a asignar un bien de uso exclusivo, tiene que ser en el reglamento o por la asamblea de copropietarios. No puede ser de otra manera porque ya el promotor dejó de existir. Entonces, agrega aquí las reparaciones necesarias motivadas por defecto de construcción. Entendamos que reparaciones necesarias son aquellas que hay que realizar o hay que hacer para que el bien, el que sea, conserve su utilidad, conserve su finalidad, conserve su uso, no se deteriore. Dice, por defecto de construcción, vicios ocultos o por daños ocasionados por defecto que presenten áreas comunes o bienes privados colindantes, no correrán por cuenta del propietario al que se le asignó el bien común. Pero es que aquí los defectos por vicios ocultos o daños ocasionados por desperfectos, hay que entender que hay una garantía. Nosotros tenemos tres clases de vicio. El vicio aparente, cuando usted ingresa por primera vez, le dan la llave, usted entra y va el representante de la empresa vendedora con un librito, una hojita, y usted dice, ah, no, pero es que esta puerta no cierra, esta llave gotea, este interruptor no tiene electricidad,
etcétera. Esos son los vicios aparentes. Que dice, yo te los arreglo y que tienes un año para reclamar. Bueno, te los arreglo. Pero viene el vicio oculto, que es el que dice aquí. ¿Y cuál es el vicio oculto? Aquel que el comprador no lo ve o no lo conoce. Y puede que el vendedor tampoco lo vea y tampoco lo conoce y que está de buena fe. Pero es que el vicio oculto puede estar en germen. Es decir, que va a manifestarse con el transcurso del tiempo. Y tenemos entonces los daños ocasionados por desperfectos. Eso se refiere a vicios de la construcción. Y ahí la ley, el Código Civil nos da a nosotros una garantía legal de 10 años. Entonces, en este escenario, si hay un defecto de esta naturaleza y estamos dentro de los 5 años para los vicios ocultos y dentro de los 10 años para los desperfectos de construcción, entonces le correspondería a la promotora repararlo. Y la promotora le dirá al constructor, que venga usted a reparar estos daños. Pero ese es el procedimiento que hay que hacer aquí en estos casos. El artículo 34 dice, no se podrán hacer construcciones o modificaciones sin la aprobación de la asamblea, porque el bien común, lo mismo que el anejo, una vez asignado o adquirido, lo que sea, no puede cambiar el destino. Si yo tengo un estacionamiento, yo no lo puedo convertir en un cuarto para choferes. Si yo tengo un depósito, no lo puedo convertir en un cuarto para una empleada. El destino tiene que ser el mismo, no se puede variar el destino. Sobre todo porque el inmueble ya tiene un destino. El inmueble, cuando se incorpora, uno de los requisitos esenciales es decir cuál es el destino del inmueble. Puede ser residencial, comercial, puede ser mixto, puede ser para uso turístico, pero hay que decir cuál es el destino. Entonces yo no puedo cambiar el destino modificando el estacionamiento o modificando el depósito. Lo que dijo el artículo 34 en realidad se sobreentiende, es así. Y yo lo veo en este momento más que nada como didáctico, ilustrativo, pero de todas maneras es bueno recordarlo. El artículo 35 también nos tiene otra sorpresa. Los estacionamientos que excedan de la cantidad mínima requerida para cada bien incorporado al régimen de la propiedad horizontal o que no estén asignados al uso exclusivo de determinadas unidades inmobiliarias y los depósitos que no correspondan a determinada unidad inmobiliaria serán de libre enajenación por el propietario inicial mientras dure la vigencia de su reserva establecida en el reglamento de copropiedad. Esto no es posible. No es posible. Porque los bienes o son comunes o son privados. Entonces yo no puede ser que ese primer propietario que tenga una reserva, que yo estoy en contra de la reserva, y lo voy a decir muy rápidamente después, ¿ves? Él no puede asignar ningún uso exclusivo y tampoco puede decir, bueno, es que este estacionamiento me sobró porque no se lo asigné a nadie. No, ese bien que no fue asignado a nadie, entre comillas, es un bien común. Porque aquí se dice que no tenga asignado al uso exclusivo, pero es que se olvidó decir que son bienes comunes. Y es que ese uso exclusivo necesariamente tienen que ser bienes comunes. Por lo tanto, esta norma, si aplicamos los principios de la ley y los principios de la propiedad horizontal, no podría aplicarla, porque ese primer propietario no tiene ningún derecho para disponer de un bien que no le pertenece. Solamente el constructor, el promotor, lo que sea, construye unidades inmobiliarias y vende unidades inmobiliarias, sea la naturaleza que sea, pero no puede disponer de bienes comunes, porque los bienes comunes están distribuidos en un 100%. Entonces, ¿de dónde podría ser aquí asignado al uso exclusivo tanto estacionamiento como depósito? Esto tiene una finalidad que hay que verla, entre comillas, hay que verla la doble intención que hay acá, porque supuesto que muchas veces uno ve en cuenta reglamentos que dicen el promotor se reserva el derecho de vender el uso de los estacionamientos que le sobran. Venta y uso son dos conceptos distintos, es como agua y aceite, no lo puedo mezclar. Entonces, parecerá ser que esto como que va dirigido en esa intención, pero viola los principios de la propiedad horizontal y viola lo que está dispuesto en la ley en cuanto a los bienes anejos. Vamos a pasar también rápidamente al artículo 38. Espero que alguno de ustedes tenga el decreto 151 a mano, porque lo ideal sería poderlo seguir de esa manera. El artículo 38 dice, la cuota de gastos comunes se destinará a sufragar los gastos de administración, conservación, mantenimiento y operación de las áreas comunes. Entiendo la norma, pero la norma está muy mal redactada, porque si lo interpreto literalmente,
Yo diría que los gastos comunes solamente son para administración, conservación, mantenimiento y operación. Puede haber muchas otras cosas. Puede haber un reemplazo de equipo, por ejemplo. Puede haber cualquier otro, puede haber un daño. ¿Ves? Yo no puedo limitar el gasto comunes a lo que está aquí. Aquí la norma hay que entenderla, que debe decir, o por lo menos yo la interpretaría de esta manera, se destinarán a sufragar, entre otros, los gastos de administración, conservación, mantenimiento y operación. Pero viene un problema grave. Aquí dice áreas comunes, lo que no es cierto. Porque si a mí se me daña la bomba de agua o la planta eléctrica, ¿qué hago? No lo voy a reparar, porque aquí me restringe a áreas comunes, y área es un espacio. Entonces yo no puedo decir, bueno, pero es que la cuota de gastos comunes yo no puedo reparar la planta eléctrica porque aquí dice áreas comunes. Entonces lo que hay que aplicar es la norma que dice el artículo 23, que es mucho más amplio, que no es una definición completa, pero tampoco una definición cerrada. El gasto común no puede tener una limitación. Cualquier cosa que sea en beneficio común, le cabe la aplicación o el gasto común también, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, esa norma en realidad tiene ese problema en cuanto a una redacción deficiente. El artículo 39, hay otra, voy a referirme un momentito al segundo párrafo del artículo 38, en la parte final, dice, el coeficiente de participación es directamente proporcional a la cuota de gastos comunes, toda vez que esta última debe ser establecida en atención a los gastos comunes que deben cubrirse. Y no es cierto, porque la ley dice claramente que además de mantener y cuidar los bienes comunes, la función de la asamblea es el ahorro y no el lucro. Y la definición que está aquí me deja el ahorro por fuera. Nosotros, que somos muy especiales en este país, no utilizamos la denominación correcta, porque en todas partes del mundo que rige que hay la ley de propiedad horizontal, que es raro el país que no la tenga, no existe una palabra que se llama el ahorro. Lo que existe es un gasto de imprevistos. ¿Por qué razón? Porque en propiedad horizontal siempre van a haber gastos imprevistos. El inmueble, propiedad horizontal, es igual que el cuerpo humano. Con el tiempo se va deteriorando. Uno más antes, otro después. Entonces, tú necesitas una cuenta de imprevisto, y una cuenta de imprevisto no es reparar la estaca de gas cada 3 años y no es pintar un edificio cada 7 años. Un imprevisto es otra cosa. Entonces, la forma como está redactado esto pareciera ser que deja por fuera lo que dice el artículo 47 de la ley con respecto a la cuota, a la parte del ahorro. Y el ahorro entendido por nosotros aquí en Panamá, bueno, yo ahorro si quiero y si tengo. No, el gasto de imprevisto es una obligación y consiste en adicionar una pequeña suma a la cuota ordinaria para que con el tiempo acumule una suma determinada, que en algunos países dice debe acumularse hasta que llegue a la misma cantidad del presupuesto anual. Y cuando llegue a esa cantidad del presupuesto anual, se quita esa adición. Pero si el presupuesto anual sube, entonces tengo que subir también la cuota de imprevisto, porque siempre hay imprevisto. Y en esta época en que hemos vivido en pandemia, nos hemos dado cuenta que el imprevisto es una realidad. Esa cuota de ahorro debió llamarse en nuestra ley cuenta de imprevisto, y la forma como está redactado este artículo pareciera ser que quita tanto la cuenta de ahorro, que debe llamarse cuenta imprevisto, o cualquier otra cuenta que no sea exclusivamente la que cubra el presupuesto asignado. El artículo 39 también tiene en su párrafo final algo muy interesante. Bajo ninguna circunstancia el establecimiento de la cuota de gastos comunes puede estar vinculada a parámetros particulares de determinada propiedad o unidad inmobiliaria. Toda disposición en contrario será nula. Y esto no es cierto, porque existen lo que se llaman los gastos comunes diferenciados. No está expresamente dicho en la ley, pero es que la propiedad horizontal de la ley panameña no la podemos entender literalmente. Hay que entenderla en el concepto jurídico de lo que es la propiedad horizontal. Entonces, ¿qué significa gastos comunes diferenciados? En Panamá hay edificios que tienen, por ejemplo, 50 pisos, pero el propietario llega al piso 48
sale el elevador y toma otro elevador para ir a los otros 2 pisos. En esos otros 2 pisos tiene una azotea especial donde tiene amenidades distintas a las que tiene el resto de los propietarios. Tienen piscina, tienen jacuzzi, tienen barbacoa, tienen un parquecito, etcétera, etcétera. Yo conozco un edificio donde el último piso vive, el que desarrolló todo el conjunto, y en ese piso que mide como 600 metros, él tiene una piscina. Es un señor mayor, él tiene una piscina. Entonces, hay gastos comunes diferenciados porque ese tipo de unidad inmobiliaria genera más gastos y demanda más gastos. Más gasto de agua, más gasto de luz, más gasto de conserje o de aseo, demanda más gastos en la póliza de seguro también. ¿Ves? En la cuota de gastos comunes, en estos casos especiales, hay que poner una cuota adicional a esos individuos, además de la que debe pagar, como todo el mundo, tiene que pagar esa cuota adicional de acuerdo a los gastos diferenciados que él tiene. Y pareciera ser en la redacción de este artículo 39 que eso se deja por fuera. Lo entiendo, que lo dejaron por fuera porque la persona que desarrolló este tema no domina la materia y uno se da cuenta por la forma como está redactado que están muchos elementos importantes que debió haber estado en el reglamento para aclarar las dudas, no lo están, y para llenar lagunas, no lo están. Y este es uno de esos casos. Bien. El artículo 41 también tiene otra situación contradictoria con la ley. Dice, la cuota ordinaria de gastos comunes deberá fijarse de conformidad con la ley por metro cuadrado. Y la ley no dice eso. El artículo 23 de la ley dice en el segundo párrafo que la cuota de gastos comunes podrá distribuirse de otra manera si así lo acuerda el 66% de los propietarios. Y la cuota de gastos comunes tiene 3 fórmulas conocidas para hacerlo. 1, por metro cuadrado, como dice ahí. 2, todos igual. Yo conozco varios edificios en Panamá en que todo el mundo paga igual. Y 3, por coeficiente de participación, que es la regla general en todos los países, coeficiente de participación. Yo pago gastos comunes por una sencilla razón. Soy dueño de bienes comunes en la proporción que me indica mi coeficiente. Entonces yo tengo que pagar en proporción a lo que soy dueño. Y pago gastos comunes para protección, servicio, cuidado, etcétera, etcétera. Pero los pago porque soy dueño de bienes comunes. Esa es la razón jurídica, la razón filosófica de fondo para pagar los gastos comunes, porque soy dueño. Entonces, el artículo 41 me dice por metro cuadrado, y no es cierto, ¿ves? Porque la ley establece otro sistema. Pero lo más curioso de esto es que el artículo 54, que dice, cuando dice cómo se forman los consentimientos, ¿no? Dice, numeral 5, distribución de gastos comunes en forma distinta a la establecida en la ley. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En lo que dice el artículo 51 o en lo que dice el artículo 54, numeral 5? Yo diría, tiene que ser la norma posterior y tiene que ser de acuerdo con lo que diga el artículo 23, porque el reglamento no puede modificar la ley. Entonces, esta norma, en el fondo, en mi opinión, no podría aplicarse tal como está ahí. Repito, mucha gente cree que la única forma en los edificios es a través de metro cuadrado y no es cierto. Existen muchas otras formas. Ya les dije 2 más, pueden haber otras. Y entonces ahí es donde entra en juego lo que es el cubo de aire. Porque yo voy a pagar por metro, pero si yo mido mi unidad inmobiliaria, me doy cuenta, la mido como debe ser por dentro, me doy cuenta que tengo 3, 4 metros menos y estoy pagando por metros de los cuales no soy dueño o por los metros de los cuales no puedo disponer porque me están midiendo por fuera. Si me miden por fuera, por la parte de afuera de la fachada exterior, estoy pagando gastos comunes por fachada. Y si me la miden por la parte externa de la fachada interior, estoy pagando gastos comunes por la fachada interior, que tampoco es mía. La fachada interior es la que está formada por los pasillos. ¿Ven? En los pasillos, cuando el mueble se construye, los pasillos, el techo está de una determinada forma, el color de los pasillos. Entonces, yo no puedo modificar eso porque eso es fachada interior. Entonces,
ahí es donde juega el concepto de metro, del cubo de aire que les dije al principio, que estás pagando por métodos por los cuales no tienes. El artículo 41, numeral 1, dice, el reglamento de copropiedad de propiedad horizontal de edificaciones verticales, la cuota será fijada en atención al metraje de las unidades, la cuota de gastos comunes de los distintos tipos de unidades de una edificación vertical podrá diferir entre sí. Uno podría decir, bueno, es que aquí está la cuota de gastos comunes diferenciada. Si yo quisiera, digamos, buscar el mayor beneficio para la unidad inmobiliaria y para el conjunto, digo, bueno, aquí está la cuota de gastos comunes diferenciada. Creo que no está claro. Creo que no es así y vale la pena estudiarla de otra manera. La cuota extraordinaria, nosotros la tenemos en el artículo 41, numeral 5. La cuota extraordinaria dice, en mi opinión es un avance, porque despeja duda de cómo hay que calcularla. Muchos edificios no saben cómo calcular una cuota extraordinaria. Muchos dicen, bueno, ¿qué? Vamos a ponerla por metro. No estoy muy de acuerdo. Otros dicen, bueno, por coeficiente de participación me parece más justa. Pero aquí dice que la cuota extraordinaria se va a distribuir entre el número total de unidades inmobiliarias, lo que significa que lo vamos a poner todo por igual. Y tiene sentido porque muchas veces la cuota extraordinaria es para un beneficio común general. Pongamos un ejemplo. Se me dañó la planta eléctrica, hay que hacer hay que comprar una nueva. ¿Ves? La planta eléctrica le da un servicio a todo el mundo independientemente del coeficiente de participación, de lo cual yo soy dueño con respecto a esa planta. Entonces, pareciera lógico, pareciera normal, pareciera correcto que se divida entre todos en partes iguales, independientemente de cuánto yo tenga en el coeficiente de participación. En mi criterio muy personal, lo correcto es el coeficiente de participación. Ok. El artículo... otra cosa. Dice, la cuota extraordinaria de gastos comunes, así como la forma y periodo de pago, será aprobada por la Asamblea de Propietarios. En caso de aprobarse un recargo sobre esta cuota, deberá indicarse su porcentaje y forma de pago conforme lo estipule la ley y el reglamento. Resulta ser que la ley no dice nada para las cuotas extraordinarias. Yo tengo aquí la segunda edición de mi libro de cómo vivir en un país y no morir en el intento. Segunda edición aumentada y corregida. Está, ya hice 4 borradores. Y además de eso ya está, esto es el primer borrador de la obra ya diagramada. Espero tenerlo listo para, por muy tarde, la tercera semana del mes de septiembre. Quiero hacer una observación sobre la cuota extraordinaria. Dice así. Así tenemos que la cuota extraordinaria no es una cuota distinta a la ordinaria. Lo que la distingue de la ordinaria es que su destino está previsto y su periodicidad es limitada en el tiempo. Los pagos que se hacen para o en ocasión de los bienes comunes serán siempre comunes a todos los propietarios, independientemente si se usan o no los bienes comunes. Solo cabe distinguir que así como común significa a todos los propietarios, también significa que todos ellos reciben los mismos servicios. La cuota extraordinaria no es diferente jurídicamente a la ordinaria. Una vez aprobada la cuota extraordinaria, esta se convierte en parte de la cuota ordinaria. Y en este escenario, la cuota ordinaria tendrá dos componentes. Uno fijo, que se extiende de manera previsible en el tiempo, y el otro componente es temporal, que se extiende por el plazo que ha señalado la Asamblea de Propietarios al momento de su aprobación. Entonces, la cuota extraordinaria no es una cuota distinta, es la misma cuota. Entonces, en mi criterio, y así está escrito en mi blog con respecto a esto, en mi criterio, si yo tengo una cuota ordinaria, por decirle algún número redondo, $100 mensuales, y una cuota extraordinaria de $50, si yo estoy moroso en las dos, yo debo de pagar recargo por $150, y no por 100 y 50K. No, debo pagar porque tengo que sumarlas. Acuérdense una cosa, y también está puesto en mi blog, la cuota de gastos comunes, ordinarios o extraordinarios, está blindada. El sistema de propiedad horizontal blinda la cuota de tal manera que la pagas o la pagas.
¿Por qué? Porque la cuota de gastos comunes tiene el carácter de crédito alimentario. ¿Y qué significa esto? Que el inmueble necesita la cuota para poder funcionar. Si no recibe la cuota, no funciona. Y por eso es que se ponen o se establecen las medidas de retaliación o de retorsión que vamos a ver en unos segundos. Con respecto a la mora, he oído muchos comentarios, incluso de personas del mismo Ministerio de la Vivienda, que dicen, bueno, es que la mora es a partir de 2 meses. No es así. La mora es el incumplimiento de una obligación en el plazo pactado. Si yo tengo un plazo pactado y no puedo cumplir la obligación, se llama incumplimiento y estoy sujeto a la demanda de daños y perjuicios. Pero si la puedo cumplir, pero tardíamente, entonces estoy en mora. Entonces la mora es el incumplimiento de una obligación en el término pactado. Y así está establecido en el Código Civil, que dice cuando estás en mora. Entonces yo no puedo decir, la mora en propiedad horizontal es a partir de 2 meses. No, señor. A partir de 2 meses, esos 2 meses es un plazo de gracia. ¿Para qué es ese plazo de gracia? Para que no se puedan tomar medidas de retorsión contra el propietario incumplidor. El artículo 25 de la ley dice claramente que a partir de los 2 meses que yo puedo demandar judicialmente el cobro de las deudas, o también puedo tomar medidas de retorsión como sería cortar el agua, cortar el luz, cortar la electricidad, cortar el acceso a las áreas comunes, prohibirle el usar el elevador si es que es con tarjeta y todo lo que, y poner su nombre en un lugar público, todo lo que se me ocurra, ¿ves? Pero a partir de los 2 meses. Entonces, no es que eso sea mora, es que es un plazo de gracia que te da la ley para no interponer estas acciones en contra del deudor moroso. Entonces hay que tener clarito que la mora no es 2 meses, no. 2 meses es un plazo de gracia. Pero además, el último párrafo de este artículo 43 reafirma lo que digo. Corresponde la imposición del recargo desde el momento en que se genera la mora en el pago de la cuota de gastos comunes. ¿Cuándo se genera? Cuando se debe pagarla. Si yo lo pago los días 10 de cada mes, el día 11 ya estoy en mora. Entonces, el recargo va desde el primer mes. Además, el artículo 90 de la ley también es clara. Claro, el artículo 90 de la ley dice por cada cuota dejada de pagar. Entonces, está bien. Dejemos la pandemia a un lado, porque eso es otro escenario. Pero en el escenario regular, si una persona no cumple dentro de los 10 primeros días, entre los 5 primeros días, de acuerdo con lo que se haya establecido, ya la administración tiene todo el derecho para cargarle el recargo que hayan aprobado, ya sea el 10%, el 20%, el 15%, lo que sea. Ok. Me voy a saltar el tema de la reserva. Como he dicho, creo que la reserva es un abuso, es la apropiación de bienes comunes, porque si en propiedad horizontal solamente hay bienes comunes y bienes privados, y los bienes privados son los que están inscritos en el registro público, todo lo demás se llama bienes comunes, la reserva del promotor solamente puede recaer sobre bienes comunes. Y cuando recae sobre bienes comunes, le estoy quitando a la propiedad horizontal una porción de esos bienes para dárselo a un individuo que ya no es promotor, que ahora es primer propietario. Aunque se diga que el propietario tiene, el primer propietario también tiene una reserva. En mi opinión, no es así, es ilegal y también es inconstitucional. Es un tema que voy a estudiar, o mejor dicho, estoy estudiándolo para ver por dónde le podemos entrar. Tenemos el tema de las famosas asambleas virtuales, que está en el artículo 52. Yo tengo escrito, que está en mi blog, donde está como yo lo escribí originalmente, y también está presentado como el martes financiero me lo publicó. Está en las 2 versiones. Entonces, la versión mía está en colores, porque yo escribo sobre el mismo artículo y voy distinguiendo los colores y los comentarios míos responden a cada tipo de color. Entonces, yo digo que las asambleas virtuales sí se pueden hacer. Hoy día sí se pueden hacer. ¿Cuál es la razón? Porque la ley me dice a mí que yo puedo hacer convocatorias por medio electrónico, cuando debo haber dicho por medio tecnológico. Pero bueno, vamos a suponer que está bien. Cuando yo hago una convocatoria por ese medio y recibo poderes por ese medio, la asamblea de propietarios solo resulta
y es una consecuencia de una convocatoria. Si no hay una convocatoria, no hay una asamblea de propietarios. Entonces yo puedo hacer mi convocatoria legalmente, como me dice el artículo, por medio tecnológico, cito a todo el mundo, le doy la hora, el día, el lugar, la agenda, los temas a tratar, que es la agenda, etcétera, ¿ve? Y hago mi asamblea, que es perfectamente legal. ¿Dónde está la dificultad? La dificultad está en que el artículo 53, que me dice cómo hay que hacer el acta de la asamblea de propietarios, me dice que tengo que indicar los propietarios que asistieron personalmente. Y muchos discuten que personalmente significa presencia física. Y yo digo, no señor, personalmente es estar como nosotros estamos ahora mismo. Nadie puede discutir que nuestra sala de reunión es una sala virtual, pero que estamos personalmente hablando. Y yo puedo hacer mi acta perfectamente bien. Pueden haber situaciones tecnológicas, por ejemplo, cómo saber que la persona que está ahí es la que realmente es y no la foto que puso, cómo saber si estuvo todo el tiempo en la reunión, cómo saber si el voto que él emitió realmente era de él. Pueden haber situaciones tecnológicas, pero si yo tengo una reunión como esta que está aquí y me aparece una persona con su foto o con su logo, como el caso de la señora Isabel Urriola, que está con su logo aquí, yo tengo que suponer que eso es así, que eso es verdad. Y tengo que suponer que ella está presente. En el momento que se conecta, yo tengo que suponer que eso es así. Yo no tengo por qué dudar. Entonces yo puedo hacer mi asamblea de esa manera y no esperar, como dice el Ministerio de la Vivienda, de una ley que presentaron para que se pueda regular las asambleas virtuales. No, eso es absurdo. Y todavía más absurdo cuando muchos creen que hay un gran avance cuando dicen el reglamento de copropiedad podrá disponer. ¿Qué significa esto? Que para poder meter las asambleas virtuales hoy día tendría que modificar el reglamento de copropiedad. Y todos sabemos lo difícil que es modificar un reglamento de copropiedad. Requiero el 66% de los propietarios conformes que a su vez representen el 75% del valor del edificio. Para eso mejor se hace una carta a Santo Claus que a lo mejor llega y nos cumple el deseo antes de poder hacer una asamblea, una modificación del reglamento, porque el requisito es demasiado exagerado. Entonces, esto no es real. Decir, el reglamento podrá disponer. Señores, nunca lo vamos a hacer. Entonces, lo más correcto es una interpretación que debe de hacerla el MIBI, que debe de hacerla el registro público, y no pensar en una ley que a lo mejor con suerte sale el otro año. Porque acuérdense que estamos en septiembre. La asamblea termina de sesionar en octubre. O sea, noviembre, diciembre, no hay sesiones de asamblea, a no ser que le llamen asambleas extraordinarias. Entonces, pero regularmente termina el 30 de octubre. Entonces, se quedaría para el otro año a partir de enero, febrero, marzo y abril, para ver si en esos 4 meses se aprueba una ley al respecto, cuando yo puedo resolverlo con una interpretación del Ministerio de la Vivienda o del Registro Público. Me parece absurdo. ¿Ve? Entonces, también el artículo 53 tiene una norma que me parece extraordinaria, muy buena. Las asambleas extraordinarias se pueden realizar por 2 motivos, dice la ley, por necesidad imprevista o urgente. Y siempre ha quedado a criterio de la asamblea de propietarios que es imprevisto y que es urgente. Ahora, aquí una definición de lo que es urgente. Dice, se entenderá por decisiones urgentes aquella, en realidad no es la decisión, es el motivo, ojo, porque las asambleas no son ordinarias ni extraordinarias. La asamblea es la asamblea, punto. Lo que es ordinario o extraordinario es el motivo de la reunión, y eso hay que tener también claro. Porque tú me dices, es que una asamblea es extraordinaria. No, señor, extraordinaria es el motivo por el cual te estás reuniendo. Entonces aquí dice, se entenderá por decisiones urgentes. No, la decisión es urgente, lo que es urgente es el motivo de la reunión. Pero vamos a pasarlo, vamos a decir que dejémoslo así, ¿verdad? Se entenderá por decisiones urgentes aquella que de no adoptarse de manera inmediata o a corto plazo, pueden generar riesgo o perjuicio al buen funcionamiento y administración de la propiedad horizontal. Está bien, me parece correcto y yo creo que se puede vivir con eso. Lo que faltaría entonces, ¿qué cosas imprevisto? Y tendríamos que, bueno, lo imprevisto es lo que no podíamos prever y apareció de repente. Pero es que cuando usted tiene esta norma y vas a hacer una asamblea, resulta ser que la tienes que convocar con 10 días hábiles, digamos el tiempo más corto. Entonces, en 10 días hábiles desapareció el motivo urgente, posiblemente. Ya la urgencia no es tal, porque dice aquí que de no adoptarse de manera inmediata o a corto plazo,
pueden generar riesgos y perjuicios, pero es que en 10 días ya no es inmediato. Entonces, claro, el reglamento no podía cortar el plazo que establece la ley para las reuniones, pero hay que tener en cuenta que el concepto de inmediato o a corto plazo no se va a cumplir por los 10 días hábiles que hay que citar la reunión en el mejor de los casos. Entonces, el artículo 54 es concordante con el artículo 45 y el artículo 53 de la ley 31. ¿Y qué dice este artículo? Toda decisión adoptada por la Asamblea de Propietarios para que se considere de obligatorio cumplimiento y surta efectos legales debe ser adoptada por más de la mitad de todas las unidades inmobiliarias que se encuentren al día en sus obligaciones de pago con la propiedad horizontal, salvo los porcentajes calificados dispuestos en la ley, requerido para la adopción de determinadas decisiones, a saber, 2 puntos, ¿no? Vamos a rescatar 2 elementos. Dice, aprobada por más de la mitad de todas las unidades inmobiliarias. Hay un criterio dominante, yo lo acepto, y yo estaría en la minoría, que cuando dice todas se refiere a todo el inmueble. Si yo tengo un inmueble de 200 unidades inmobiliarias y hay 120 al día, yo tengo que considerar a esos 120 para tomar la decisión. Pero ¿qué tal si esos 120 que están al día no van a la reunión? Como ocurre, sobre todo cuando se trata de modificar una cuota o aprobar una cuota extraordinaria. Entonces, la asamblea estaría secuestrada de alguna manera por esos que están al día que no van a la reunión. En mi criterio, interpretando la norma de manera favorable a los propietarios, yo siempre he dicho que la ley de propiedad horizontal debe ser como un código de trabajo. Debe proteger a la parte débil de la relación. Y la parte débil de la relación es el propietario. Entonces, si yo interpreto esto de esta manera, como la parte débil de la relación, y debo resolver a favor del propietario, yo diría, cuando dice por la mitad de todas las unidades inmobiliarias, tengo que decir, todas las unidades inmobiliarias que estén presentes en la reunión y no esperando que venga el resto. ¿Ves? Pero bueno, la opinión mayoritaria, yo soy la minoría, dice que no, que tiene que ser de todo el inmueble. Nos perjudica porque muchas veces no se va a poder tomar decisiones. Entonces, hay otro elemento. Aquí hablan de al día en el pago de sus cuotas de gastos comunes. Ojo que al día y pagisalvo no es la misma cosa. Al día es haber pagado dentro del mes corriente. Pagisalvo es un documento, un papel, que dice, bueno, a la fecha en que lo emití no me debe. Pero eso no, si el individuo está moroso y debe 2 meses, y le voy a dar un documento de pagisalvo. Entonces nosotros confundimos pagisalvo con estar al día. Son 2 ideas distintas. Lo de pagisalvo hay que eliminarlo de la mente y de eliminarlo de toda esta teoría, de esta ley, del reglamento también, de la ley, perdón, porque el reglamento no lo menciona, y pensar solamente estar al día. Y cuando doy un documento que se llama pagisalvo, debe ser con la persona que no debe un solo peso a la administración ni al conjunto inmobiliario. Entonces, tenemos aquí que dice de todas las unidades inmobiliarias. Y este concepto de unidades inmobiliarias que está en la ley, en el artículo 45 y 53, es lo que se usa en todas partes del mundo. Es decir, las decisiones se toman por unidades inmobiliarias. Es como una sociedad anónima. Si yo tengo 10 acciones y el que está al lado mío tiene una acción, yo tengo más votos que él, porque tengo más participación en el capital social. Igual, si yo tengo 5 unidades inmobiliarias y el que está a mi lado tiene una, yo tengo más participación con él en los bienes comunes. En muchos países, o en la mayoría de los países, las decisiones se toman por coeficiente de participación y los quórums se hacen por coeficiente de participación. Pero bueno, aquí lo hicimos por persona. Pero esta norma que está aquí tiene unas enormes contradicciones. Por ejemplo, esta norma dice... Buenas tardes. Sí. Esta norma tiene unas contradicciones. Por ejemplo, en el artículo 54, numeral 4, realizamos a Costa Linda numeral el procedimiento 5, de validar numeral 6, el acuerdo del numeral polígono original 7, de la propiedad. 8, perdón, y numeral 11, las decisiones no se toman por unidades inmobiliarias. Dice aquí, variación de la cuota atribuida con el 66% del voto de los propietarios. Pero es que aquí en el párrafo anterior me dijo no de propietarios, sino unidades inmobiliarias. Y acá más adelante en el numeral 5 me dice distribución de gastos comunes en forma distinta a la establecida en la ley mediante el voto afirmativo del 66% de los propietarios. Igual y me repite propietario. Y lo mismo dice
con respecto al numeral 6, modificación de los gastos comunes o imposición de cuota de gastos comunes en primera convocatoria por el 66% de los propietarios. Entonces, ¿qué debo de tomar en cuenta? A pesar de que está mal redactado, a pesar de que está mal escrito, yo debo tomar en cuenta son las unidades inmobiliarias, porque eso es lo que dice la ley. Y eso y es lo que dice el enunciado de ese artículo. Ese artículo es muy claro cuando dice todas las decisiones se toman por las unidades inmobiliarias que tengan al día. Entonces yo no puedo pasar por alto eso y decir, bueno, pero es que en este caso es propietario. Debo entender que lo que aquí se quiso decir es por el voto de las unidades inmobiliarias representadas por sus propietarios. Porque esto sería un choque violento con lo que dice el enunciado del artículo. Y esto es lo que me indica a mí que la persona que trabajó esto no conoce mucho de la materia o no la domina bien y se enredó en este tema porque habla de propietario, pero el enunciado del artículo dice otra cosa. También un elemento que se quedó por fuera, porque el numeral 6 de este artículo y el numeral 8, uno habla de primera convocatoria, otro habla de segunda convocatoria. La ley dice, en una parte dice sesiones de segunda convocatoria y en dos artículos dice segunda convocatoria solamente. Pero ¿qué cosa es segunda convocatoria? ¿Qué cosa es una sesión de segunda convocatoria? Y aquí me lo vuelvo a decir, segunda convocatoria. Esa segunda convocatoria es con el mismo plazo de 10 días o 20 días, con la misma agenda, la misma hora, en el mismo lugar. Si es así, entonces no es una segunda, es otra reunión igual a la primera. Segunda convocatoria, en la ley colombiana, por ejemplo, que fue donde se copió el modelo panameño, dice 3 días calendario después a las 8 de la noche, y con la misma agenda. La ley nuestra, la ley 13 del 93, también tenía una definición de segunda convocatoria. Decía, dentro de los siguientes 10 días calendario, y es quórum el 20% de los propietarios asistentes y vota con la mayoría que esté presente. Eso sería segunda convocatoria. Pero nosotros, la persona que trabajó esto, no se dio cuenta que nos dejó metido en el mismo problema que tenemos en distintos artículos de la ley que hablan de segunda convocatoria sin decir qué cosa es una segunda convocatoria. El numeral 9 de este artículo, estamos examinando el artículo 54, el numeral 9 de este artículo 54 tiene una palabra que es la que me sirve a mí de base para decir, este es el documento que se hizo en el 2012 y del cual yo le hice 102 páginas de observaciones, por lo malo que era. Entonces, este numeral 9 me indica a mí que es el mismo documento retocado levemente, porque habla, dice, construcción de mejoras adicionales a la existente como piscina, sauna, antenas parabólicas. La tecnología pasó por delante. Ya no hay antenas parabólicas. Y más adelante, cuando habla de cómo se tramita la incorporación de un inmueble, entre los documentos que se presentan dice CD o disco compacto. Hoy día no hay CD, hoy día no hay disco compacto. Si no tiene Spotify, no tiene USB, no tiene música. Entonces, esto me indica a mí que esto fue el mismo documento que se elaboró aquella vez y del cual se le hicieron algunos pequeños retoques. Vamos a hablar muy rápidamente de la junta directiva. Dice así, ¿cuándo se cambia la junta directiva del promotor? En mi criterio, este es el único artículo que nosotros podemos decir que está a favor de los propietarios, siempre y cuando se interprete como yo lo interpreto. Dice así, los miembros de la primera junta directiva designada por el promotor no necesariamente tienen que ser propietarios de unidades inmobiliarias de la propiedad horizontal y ocuparán el cargo hasta tanto el promotor mantenga su condición de tal. El promotor mantiene su condición de tal hasta antes de inscribir el reglamento en el registro público. Cuando sale el reglamento inscrito, ya no es promotor, se llama primer propietario. Entonces yo tendría, si yo fuera un miembro de ese edificio o de ese inmueble, me siento a esperar, inscribe el reglamento y digo, señor, yo voy a cambiar la junta directiva, voy a cambiar el administrador, porque aquí me dice mientras mantenga su condición de tal. Yo no puedo sobrevivir, hacer como Lázaro, levántate y camina, y sobrevivir a un promotor que dejó de serlo, porque ahora se llama primer propietario. Entonces, estas cosas que traen confusión, yo diría que este es el único artículo que uno puede decir, apenas se inscriba el reglamento, los propietarios, los que van llegando, pueden hacer una asamblea y quitar el
el administrador y la junta directiva que designó el promotor. Pero hay otros artículos aquí mismo que te dicen, no, un momento, hay que esperar el 50 de la venta, el 51%, hay que esperar aquí y allá. Pero yo creo que si se aplica esta norma, puede funcionar, porque es la única norma que yo veo que está a favor de los propietarios siempre y cuando se interprete así. Bueno, el artículo 56. El artículo 56 comete el mismo error con respecto a las asambleas de propietarios, porque dice que el reglamento de copropiedad podrá establecer. Entonces, para eso requiero modificar el reglamento de copropiedad, pues. Y segundo párrafo dice, y en estos casos, ¿a qué se refiere? Que si yo en el reglamento de copropiedad tengo las reuniones virtuales, entonces en esos casos, ¿verdad? Deberá mediar convocatoria o renuncia expresa a ella. ¿Y por qué no lo puedo hacer ahora? ¿Por qué no puedo hacer una renuncia expresa en este momento a una convocatoria de junta directiva? Si todos los directores por lo general viven en el mismo edificio, todos están ahí, ¿por qué tengo que hacer una citación? Porque eso, la citación corresponde a un resabio de legislaciones anteriores. Hoy por hoy no es necesario que tú convoques cuando tú tienes a todos los directores, pero tal como está la norma de la ley y tal como está la norma de este reglamento, tengo que convocar a una sesión de junta directiva y no puedo renunciar a la aviso de convocatoria previa. El registro público, si yo pongo que renunciaron a la aviso de convocatoria previa, me rechaza el acta que quiero inscribir. El artículo 57 me dice, el reglamento de copropiedad o de uso deberá establecer el procedimiento al cual deberá ajustarse la junta directiva para la aplicación de multa. No tiene ningún sentido ponerlo en el reglamento. Tiene sentido hacerlo en el reglamento de uso, porque en el reglamento de uso es donde nosotros, que la junta directiva establece cuáles son las causales que dan origen a multa y cuáles son los montos de cada tipicidad de conducta que da origen a una multa. Pero si lo pongo en el reglamento, entonces, ¿cuándo voy a poder modificar ese reglamento si quiero cambiar el tema de las multas? Por ejemplo, un edificio en Costa del Este. Un edificio ya tiene más de 10 años. El año pasado, como a mitad de año, me dijeron, oye, hay que rehacer el reglamento de uso. Sí, porque ¿cuál es la situación? Es que el reglamento de uso actual no prevé el tema de la gente que hace remodelaciones. Y aquí hay un individuo que tiene 4 meses haciendo remodelación y nunca termina. Y tampoco prevé el tema de la gente que trae, de los dueños de autos, que trae gente de afuera para lavar autos y el tipo se queda aquí dentro del edificio buscando más clientes. Entonces, si esas situaciones estuvieran en el reglamento de copropiedad, no podría cambiarlo. Por eso lo lógico, lo inteligente, es que todo el sistema de multa tiene que estar en el reglamento de uso y no en el reglamento de copropiedad. Ahora, también me dice esta norma, que me parece lógico, me parece correcto, que no hay doble sanción. Es decir, si la junta directiva sancionó a un propietario de acuerdo con el reglamento de uso por una infracción, yo no lo puedo llevar a un juez de paz que lo multe por la misma causa. O no puede la dirección de propiedad horizontal tampoco multarlo por la misma causa. ¿Ves? Pero lo importante aquí también es un trabajo extra que va a tener la junta directiva, es que para imponer la multa tengo que hacer una resolución motivada, tengo que hacerlo como si fuera una sentencia y notificarlo a través del administrador, que además de eso es apelable, porque el propietario multado tiene derecho a ser oído, dice la norma aquí del reglamento, derecho a ser oído. Entonces tengo que crear un procedimiento especial dentro del inmueble para poder aplicar todas estas multas. Hay que contratar a gente, a abogados que sepan de este tema para poder establecer estos procedimientos. Todo el tema de la administración de propiedad horizontal resolverá pues todo lo que es las quejas que se presenten por decisiones de la junta directiva en estos casos. Y pasando muy rápido el tema, vamos a lo que es la administración. Dice que no puede ser miembro no puede ser administrador quien sea miembro de la junta directiva. Y me parece correcto, porque hay un conflicto de intereses. Lo único que no se resolvió aquí es el tema de aquellos inmuebles en las áreas reinvertidas que eran propiedad de los americanos, que eran dos unidades inmobiliarias pegadas. Entonces, la área en su momento los vendió como PH, incorporó como PH a cada uno de esos edificios. Entonces, son 2 unidades inmobiliarias, claro. Son unidades son PH porque tienen el mínimo de 2.
que dice la ley, que dice la lógica, que debe de ser. Pero entonces, ¿qué sucede? ¿Cuándo hace una asamblea de propietarios? ¿Cuándo cambias el administrador? ¿O es que necesitas un administrador? No se resuelve ese problema. Y es un problema grave y existente. Porque muchos de esos PH que hizo el ARI dejaron como miembro de la Junta Directiva a los funcionarios del ARI de aquel momento. Y todavía están. Porque no hay cómo cambiarlo. Porque no se reúnen. Dos individuos, parece mentira, no se pueden poner de acuerdo. Entonces, la administración de un PH no puede ser ejercida por un miembro de la Junta Directiva, es correcto. Pero dice la norma, salvo que se trate de la junta directiva designada por el promotor. Pero ya vimos que el artículo 55 me dice a mí que el promotor termina, el promotor inmediatamente inscribe su título constitutivo de registro público, se llama primer propietario y ya termina su papel de como promotor y no puede ejercer ese derecho de él designar la junta directiva, interpretando la norma como yo la interpreto, que es la forma correcta de interpretarla. Bien. Vamos un momento cuando también la norma aquí dice que la designación del administrador, cuando el propietario inicial haya pasado al 51%, haya traspasado el 51% de las unidades inmobiliarias. Ya lo vimos y mantengo mi criterio de que no tengo que esperar hasta allá. Pero en ese caso vamos a suponer que sea así y que sea como dice la norma y que así se va a interpretar de aquí en adelante. Okay, cuando lo traspasa, lo va a comunicar por escrito a la junta directiva que es de él, ojo, a la junta directiva que es de él, para que hagan la designación del nuevo administrador, pero es que la junta directiva es de él. ¿Qué administrador va a designar? Si ni siquiera oyen a los propietarios. Va a designar su propia gente, su propio equipo, ¿no? Entonces, como que no es práctico lo que aquí se establece. La ley establece lo que son los procedimientos, la ley no, el decreto ejecutivo establece los procedimientos administrativos. Me parece muy bueno, porque la ley tiene varias normas, el artículo 83, por ejemplo, el artículo 29, el artículo 30, tiene varias normas en las cuales señala que ciertas funciones a la Dirección de Propiedad Industrial, pero no establecía, de la propiedad horizontal, pero no establecía cómo hacer eso. Entonces, aquí se establece un procedimiento. Y básicamente el procedimiento, porque la norma lo cita expresamente, dice, se aplicará lo dispuesto en la ley 38 del año 2000 sobre el procedimiento administrativo. Es correcto, así, porque eso es un procedimiento administrativo. Entonces, todo el procedimiento administrativo está regulado por la ley 38 de 2000, que es formal, que cuando se ocurre a este procedimiento hay que hacerlo mediante un memorial, con abogado, con los hechos, los fundamentos de derecho, aportando las pruebas que sean del caso. Y estos procesos se llevan ante la Dirección de Propiedad Horizontal por quejas contra decisiones de la Asamblea de Propietarios y por quejas contra decisiones de la Junta Directiva o del administrador. O sea, el propietario tiene este camino ahora abierto para recurrir. Me parece extraordinario. También para sancionar el incumplimiento de las disposiciones de la ley y del reglamento de copropiedad. ¿Y cómo es este proceso? Se inicia a petición de parte, no puede ser de oficio. Tiene el interesado, el que se sienta perjudicado, es el que tiene que interponer este proceso. Y la norma dice, tiene que tener un interés legítimo. En mi opinión, el interés legítimo no solamente lo tiene el propietario, también lo tiene el inquilino. Pongamos, por ejemplo, un inquilino, que la persona, el caso que ha pasado, ¿eh? Que la persona nada todos los días de 6 a 7 de la mañana en la piscina, porque esa es la hora que hace su ejercicio, que es natación. Pero ¿qué sucede si la administración dice no? La piscina se va a usar de 10 de la mañana a 7 de la noche. Ese arrendatario está perjudicado, porque no puede él también negarle un interés legítimo, tiene el mismo interés legítimo y recurrir. En otros países, el arrendatario tiene votos en las asambleas de propietarios. Tiene voz, no tiene voto, tiene voz en la asamblea de propietarios. Y es correcto que lo tenga, porque ese arrendatario de alguna forma está supliendo a ese propietario y es el que está sufriendo las consecuencias de decisiones de junta directiva, de la administración o decisiones o actos que realizan los propietarios violando la norma, violando la ley o realizando actos prohibidos en el artículo 29. Entonces ese arrendatario tiene todo el derecho de recurrir y de reclamar. No se dice nada al respecto, pero en mi opinión, cuando se habla de interés legítimo en la norma,
creo que tiene todo el derecho de reclamarlo. Ok, entonces el artículo 80 nos establece a nosotros un proceso de queja. Este proceso de queja, tal como le dije, de acuerdo a la ley 38 del 2000 sobre proceso administrativo, se admite, se da traslado por 5 días a la otra parte para que conteste, se presentan pruebas, se admiten pruebas, se rechazan pruebas, las pruebas negadas pueden ir recurribles ante el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, y la resolución que decide el proceso también es apelable ante el ministro. No lo dice la norma, pero hay que entender que la decisión del ministro también puede ser recurrida en la sala tercera de la Corte. A mí me tocó un caso hace muchos años que un propietario demandó la nulidad de un acta de una asamblea. La Dirección de Propiedad Horizontal accedió a la nulidad. El edificio apela y el ministro confirma la nulidad del acta. Es cuando a mí me llevan el expediente y me dice, señor, ¿usted qué opina aquí? Entonces yo dije, señor, es que la Dirección de Propiedad Horizontal no puede declarar nulidades. Eso le corresponde a un juez. Y fuimos a la sala tercera y nos demoramos como 3 años, para que la sala tercera dijera efectivamente la actuación de la Dirección de Propiedad Horizontal es nula, porque ellos no pueden declarar la nulidad de un proceso porque eso no es su papel, no le corresponde. Lo que puede hacer la Dirección de Propiedad Horizontal hoy día es calificar un documento que puede decir, considero que esta acta está equivocada por X y Z, considero que esta sanción es equivocada por X y Z, pero tiene que pedirse la calificación del documento para que la propiedad horizontal pueda pronunciarse de acuerdo con lo que dice el artículo 83, numeral 6, y de acuerdo con lo que es el proceso administrativo para estos casos. Todo el procedimiento de calificación, obviamente, se le ha trasladado a la otra parte va a contestar, tiene 5 días, tiene que presentar sus pruebas, etc. Entonces, también tenemos un proceso especial por violaciones a las prohibiciones del artículo 29. El artículo 29 comienza diciendo se prohíbe a los propietarios y tiene un listado de prohibiciones. Y muchos propietarios obviamente las violan. Modifican la fachada exterior, modifican la fachada interior, cambian hacen remodelaciones y se demoran 10 días o más de 10 días, lo que sea, hacen ruido, almacenan cosas en sus estacionamientos. Todas estas violaciones que antes no tenía un procedimiento, ahora sí lo tienen y es aplicando la ley 38 del 2000, del año 2000 sobre el proceso administrativo. Y una vez que la Dirección de Propiedad Horizontal toma una decisión, el propietario infractor tiene un plazo de 30 días hábiles a partir de los hechos, y si no lo hace, la cesación de actos puede ser amonestado o multado con multas que van de 50 a 500 dólares y todavía más, le pueden imponer multas sucesivas, una detrás de otra, hasta que cese la infracción. Todo esto es apelable ante el ministro y que en caso de que se imponga una multa, esa multa hay que pagarla, no en el Tesoro Nacional, se paga en el Fondo de Propiedad Horizontal directamente en el MIBI, y el MIBI puede hacer un estado de cuenta, tiene título ejecutivo, se puede cobrar a través de los juzgados ejecutor, y todo este proceso pues ya está normado, lo que es una gran ventaja porque antes no teníamos este tipo de procesos. También tenemos las consultas técnicas y legales que pueden ser verbales o escritas, que no se necesita abogado, de acuerdo con lo que menciona el artículo 84. Simplemente pueden ser temas genéricos, siempre que se relacionen con las normas de la propiedad horizontal. Por ejemplo, se puede preguntar, vamos a poner el caso, ¿desde cuándo se impone una multa por retraso? Entonces pueden preguntar. Ese es el procedimiento que establece aquí de consultas técnicas. Entonces, también hay en el artículo 83, numeral 5, hay una norma sobre informe de gestión. Muchas veces la junta directiva o los administradores se niegan a dar su informe de gestión. Entonces, si un número de propietarios equivalente al 20% de ellos que estén al día, pueden solicitarle a la Dirección de Propiedad Horizontal que exija ese informe de gestión. Y la administración o la junta directiva, quien se lo pida, está obligado a proporcionarlo y está obligado a darlo. ¿Cuántas veces se puede hacer esto? Se puede hacer una sola vez al año.
pero todo es con un proceso administrativo. Y igualmente acompañando las pruebas, acompañando la solicitud formal, etcétera, ¿no? Entonces, también hay un proceso para lo que es la calificación de las mejoras. Aquellas que se declaran suntuarias y que un propietario dice, no, yo no quiero participar en eso. Yo creo que aquí se omitió un elemento importante, porque hay mejoras, mejoras nuevas y hay innovaciones. Cuando un propietario hace una mejora que solamente le beneficia a él, es una consecuencia, y cuando hay una mejora o una innovación que beneficia a todos los propietarios, tiene otra consecuencia. Entonces, cuando tú haces obras nuevas y tú dices, bueno, que este suntuario a mí no me interesa, aquí hay un procedimiento para eso. Ya sea que si lo hace la asamblea de propietarios y lo aprueba, entonces hay un procedimiento para eso. Y esto está establecido en el artículo 33 de la ley de propiedad horizontal. Y también pues la competencia, la dirección de propiedad horizontal para conocer de estos asuntos. Hay una instancia de conciliación que me parece extraordinariamente bueno, porque la instancia de conciliación es para que las partes que están en conflicto lleguen a un acuerdo. Pero para ser conciliador hay que tener una idoneidad que la otorga el Ministerio de Gobierno. Yo tengo idoneidad para ser conciliador, mediador y árbitro, y yo tengo mi licencia. Tienes que tener esa licencia para que puedas actuar como mediador, lo que significa que la dirección de propiedad horizontal va a requerir en un momento determinado tener mediadores calificados, ya sean de ellos propios o de terceros que hagan la gestión de mediación. Y en mediación tiene un proceso muy sencillo. Se le da traslado a la otra parte dirá, mira, si quiero o no quiero, si dice sí quiero, y comienza el proceso de mediación, pero falta a 2 reuniones que ha sido debidamente convocada, entonces se entiende que abandonó el proceso de mediación y se archivó el expediente. Pero también hay algo muy, muy importante en esto, es que todo el proceso de conciliación es estrictamente confidencial. Nada de lo que ahí se diga se puede publicar. Nada de lo que ahí se diga está a la luz de terceros, solamente a la luz de los que involucrados. Porque esa es la característica de los medios alternos de solución de conflictos. Todo es estrictamente confidencial. Esta instancia de conciliación me parece extraordinariamente buena, un buen momento para haberla aprobado, para haberla realizado. Todo el proceso está normado a través de un memorial, se solicita, se da traslado, etcétera, ¿no? Todo muy, muy, muy importante. Entonces, hay un tema también trascendental en este decreto ejecutivo sobre sanciones para directores y administradores. Yo he tenido la experiencia de administradores que se han robado dinero, ya sea porque recibían efectivo, como dijo, es un amigo que administraba un edificio, que su administrador recibía mucho efectivo porque en ese inmueble vivían muchos chinos. Los chinos pagan en efectivo. Entonces el tipo siempre se cogía el efectivo y hacía la bicicleta o la pelota, como quieran llamarlo, con el dinero en efectivo, hasta que se llevó una suma importantísima de dinero. Yo conocí un edificio en Costa del Este que el administrador se llevó $108,000, de distintas formas, se lo llevó. ¿Eh? Entonces, aquí establece un reglamento, unas sanciones para aquellos que son condenados por estos actos, no van a poder ser nunca más administradores, y esos directores también acusados por estos defectos no volverán a ser nunca más directores, porque van a quedar en una lista negra del Ministerio de la Vivienda, que a su vez lo va a informar al registro público, que también va a tener su lista negra para esto. El artículo 103, y con esto voy terminando, dice: la primera junta directiva de la propiedad del propietario inicial y la asamblea controlada por el propietario inicial no podrá comprometer a la propiedad horizontal por periodos más allá del término dispuesto en el reglamento de copropiedad, salvo que las decisiones sean ratificadas por la asamblea de propietarios o junta directiva siguiente. Pero, ¿qué sucede? Muchas veces me ha tocado el edificio, tú encuentras una pancarta o encuentras en la azotea una valla enorme, pero ese promotor, cuando estaba construyendo el edificio y cuando se convirtió en primer propietario,
hizo un contrato con esa junta directiva que era de él, que decía, esto se va a mantener por 5 años, te voy a pagar $350 mensuales, pero si me terminas este contrato antes de los 5 años, me vas a pagar una multa de $50,000 por cada año en que me venzas, con anticipación que me venzas, que me canceles el contrato. Entonces esa junta directiva y esa asamblea de propietarios quedan amarradas. No van a poder cancelar ese contrato y van a tener que soportarlo. Por lo tanto, esta norma, que es muy buena, es muy positiva, no es práctica, porque eso lo va a pactar ese primer propietario, que es el que tiene el control de la asamblea y tiene el control de la junta directiva. Y va a tener que esperar la siguiente asamblea controlada por los verdaderos propietarios para poder cambiar esto. Entonces, la finalidad que se busca no se va a cumplir. Pero yo estoy abierto a que ustedes me escriban, me pueden escribir a info@bufetecandanedo.net. Me pueden escribir ahí todas sus consultas, sus preguntas. Yo soy abierto, me gusta explicar, me gusta enseñar. Yo tengo un criterio muy particular sobre esto porque leo mucho de esta materia. No es que, bueno, sí me estoy haciendo la propaganda, para serles honesto. Yo leo mucho de esta materia, la estudio mucho, todos los días la estudio. Yo tengo más de 60 libros de propiedad horizontal. Ya tengo uno escrito, estoy escribiendo el segundo tomo. Tengo también uno ahora mismo casi en la mitad sobre los vicios de la construcción, que corresponde a la responsabilidad del promotor. Y espero pues que nos hayamos divertido y hayamos pasado bien esta hora que hemos estado aquí juntos. Les agradezco su participación y quedo a la orden. Hasta luego. Chao.